Descentralización contra la supervivencia. Para que una revolución popular sobreviva, debe tomar el poder estatal y usarlo para dos cosas. Primero, romper el dominio que ejerce la clase propietaria sobre las instituciones y los recursos de la sociedad. Y segundo, resistir el contraataque reaccionario que seguramente vendrá. Los peligros internos y externos que enfrenta una revolución requieren un poder estatal centralizado que no es particularmente del agrado de nadie, ni en la Rusia soviética de 1917, ni en la Nicaragua sandinista de 1980. Engels ofrece un relato apropiado de un levantamiento en España entre 1872 y 1873, en el que los anarquistas tomaron el poder en varios municipios de todo el país. Al principio, la situación parecía prometedora. El rey había abdicado, y el gobierno burgués solo podía reunir unos pocos miles de tropas mal entrenadas. Sin embargo, esta fuerza heterogénea prevaleció porque se enfrentó a una rebelión completamente parroquial. Cada ciudad se declaró cantón independiente y nombró una junta revolucionaria de gobierno, escribe Engels. Cada ciudad actuó por su cuenta y declaraba esencial no su cooperación con las otras ciudades, sino su separación de ellas, con lo cual cerraba el paso a toda posibilidad de una ofensiva general en contra de la embestida burguesa. Fue la atomización y el aislamiento de las fuerzas revolucionarias, lo que permitió a unas y las mismas tropas del gobierno ir aplastando un alzamiento tras otro. Pie de página 34. En su biografía de Louise Michel, la historiadora anarquista Edith Thomas afirma que el anarquismo es la ausencia de gobierno, la administración directa de sus propias vidas por parte de las personas. ¿Quién no podría querer eso? Thomas no explica cómo funcionaría, solamente afirma que los anarquistas lo quieren ahora mismo, en toda la confusión y el desorden de la hora. Señala con orgullo que el anarquismo todavía está intacto como ideal, porque nunca se ha intentado. Ese es exactamente el problema. ¿Por qué en tantos cientos de rebeliones reales, incluidas las dirigidas por los propios anarquistas, el anarquismo nunca se ha intentado o nunca ha logrado sobrevivir durante un periodo de tiempo de forma intacta? En el levantamiento anarquista que Engels describió, los rebeldes, en aparente contradicción con su propia ideología, no confiaron en la administración directa del pueblo, que nos describe Thomas, sino que establecieron juntas administrativas. El ideal, cuya cualidad es que nunca se ha practicado ni conseguido, ayuda a sostener la idea de que es mejor que cualquier otra cosa en la mente de algunos. Termina pie de página. La autonomía parroquial descentralizada es el cementerio de la insurgencia. Puede que esta sea la razón por la cual nunca ha habido una revolución anarcosindicalista exitosa. Idealmente, sería bueno tener solo participación local, autodirigida, de los trabajadores, con un mínimo de burocracia, policía y ejército. Este probablemente sería el desarrollo del socialismo, si alguna vez se permitiera que el socialismo se desarrollara sin obstáculos de parte de la subversión y el ataque contrarrevolucionarios. Uno debería recordar cómo, entre 1918 y 1920, 14 naciones capitalistas, incluyendo a los Estados Unidos, invadieron la Rusia soviética en un intento sangriento pero infructuoso de derrocar al gobierno bolchevique revolucionario. Los años de invasión extranjera y guerra civil intensificaron la psicología de asedio de los bolcheviques y fortalecieron su compromiso con la unidad del partido y un aparato de seguridad represivo. Así, en mayo de 1921, el mismo Lenin que había alentado la práctica de la democracia interna del partido y luchado contra Trotsky para dar a los sindicatos una mayor medida de autonomía, ahora pedía el fin de la oposición obrera y otros grupos fraccionarios dentro del partido. Ha llegado el momento, dijo durante el 10º Congreso del partido. Ha llegado el momento de poner fin a la oposición, de ponerle un tope. Ya hemos tenido suficiente oposición. La apertura en el debate y las tendencias conflictivas dentro y fuera del partido, concluyeron los comunistas, habían producido una apariencia de división y debilidad
que invitaba al ataque de formidables enemigos. Apenas un mes antes, en abril de 1921, Lenin había pedido una mayor representación de los trabajadores en el Comité Central del partido. En resumen, no se había vuelto antiobrero, sino antioposición. Aquí había una revolución social, como todas las demás, a la que no se le permitió desarrollar su vida política y material sin trabas. A finales de la década de 1920, los soviéticos tuvieron que decidir entre a. Moverse en una dirección aún más centralizada con una economía planificada y la colectivización agraria forzada, además de llevar a cabo un proceso de industrialización a toda velocidad bajo un liderazgo de partido autoritario y autocrático, el camino tomado por Stalin, o b. Moverse en una dirección liberalizada, permitiendo más diversidad política, más autonomía para los sindicatos y otras organizaciones, debate y crítica más abiertos, mayor autonomía entre las diversas repúblicas soviéticas, un sector de pequeñas empresas de propiedad privada, desarrollo agrícola independiente por parte del campesinado, mayor énfasis en los bienes de consumo y menos esfuerzo en el tipo de acumulación de capital necesaria para construir una base militar industrial fuerte. Este último, creo, habría producido una sociedad más cómoda, más humana y servicial. El socialismo de asedio habría dado paso a un socialismo de consumo. El único problema es que el país habría corrido el riesgo de ser incapaz de resistir la embestida nazi. En cambio, la Unión Soviética se embarcó en una industrialización rigurosa y forzada. Esta política se ha mencionado a menudo como uno de los grandes errores de Stalin en perjuicio de su pueblo. Consistía principalmente en la construcción, en una década, de una enorme base industrial, completamente nueva al este de los Urales, en medio de las estepas áridas, el complejo siderúrgico más grande de Europa, en previsión de una invasión desde el oeste. El dinero corría como el agua, los hombres se congelaron, pasaron hambre y sufrieron, pero la construcción continuó sin tener consideración con los individuos, en un heroico esfuerzo colectivo, como no ha ocurrido nunca en la historia. La profecía de Stalin de que la Unión Soviética solo tenía 10 años para hacer lo que los británicos habían hecho en un siglo, resultó ser cierta. Cuando los nazis invadieron en 1941, aquella misma base industrial, instalada con seguridad a miles de millas del frente, produjo las armas que eventualmente cambiaron el rumbo de la guerra. La vida de 22 millones de ciudadanos soviéticos que perecieron en la guerra y una devastación y sufrimiento inconmensurables fueron el costo de sobrevivir al embate nazi. Sus efectos distorsionarían a la sociedad soviética durante las décadas posteriores. Esto no quiere decir que todo lo que hizo Stalin fuera una necesidad histórica. Las exigencias de la supervivencia revolucionaria no hicieron inevitable la ejecución despiadada de cientos de viejos líderes bolcheviques, el culto a la personalidad de un líder supremo que reclamaba cada logro revolucionario como un logro propio, la supresión de la vida política del partido a través del terror, la eventual censura del debate sobre el ritmo de la industrialización y la colectivización, la regulación ideológica de toda la vida intelectual y cultural, y las deportaciones masivas de nacionalidades sospechosas. Los efectos transformadores del ataque contrarrevolucionario se han sentido en otros países. Un militar sandinista que conocí en Viena en 1986 señaló que los nicaragüenses no eran un pueblo guerrero, pero que tenían que aprender a luchar porque se enfrentaban a una guerra mercenaria destructiva patrocinada por Estados Unidos. Lamentó el hecho de que la guerra y el embargo obligaron a su país a posponer gran parte de su agenda socioeconómica. Al igual que con Nicaragua, también con Mozambique, Angola y muchos otros países en los que las fuerzas mercenarias financiadas por Estados Unidos destruyeron tierras de cultivo, aldeas, centros de salud y centrales eléctricas, mientras asesinaban o mataban de hambre a cientos de miles, la recién nacida revolución fue estrangulada en su cuna, o se desangró hasta desfigurarse. Esta realidad debería ganar tanto reconocimiento como la represión de los disidentes en tal o cual sociedad revolucionaria.
El derrocamiento del comunismo soviético y de Europa del Este fue celebrado por muchos intelectuales de izquierda. Ahora, la democracia tendría cabida. El pueblo estaría libre del yugo del comunismo, y la izquierda estadounidense estaría libre del albatros del comunismo realmente existente, o como lo expresó el teórico de izquierda Richard Lichtman, liberada del íncubo de la Unión Soviética y del súcubo de la China comunista. De hecho, la restauración del capitalismo en Europa del Este debilitó seriamente las numerosas luchas de liberación del tercer mundo que habían recibido ayuda de la Unión Soviética, y engendró una nueva generación de gobiernos de derecha que ahora trabajaban mano a mano con los contrarrevolucionarios estadounidenses alrededor del mundo. Además, la destrucción del comunismo dio luz verde a los impulsos explotadores desenfrenados de los intereses corporativos occidentales. Una vez libres de la necesidad de convencer a sus trabajadores de que vivían mejor que sus contrapartes en Rusia y sin las restricciones que impone tener un sistema competidor, la clase corporativa inició con el desmantelamiento de todas las conquistas que la clase trabajadora había logrado en Occidente a lo largo de los años. Ahora que el libre mercado, en su forma más primitiva, emerge triunfante en Oriente, prevalecerá también en Occidente. El capitalismo con rostro humano está siendo reemplazado por el capitalismo inhumano. Como dijo Richard Levins, en la nueva agresividad exuberante que experimentamos en el capitalismo global, podemos identificar lo que los comunistas y sus aliados habían mantenido a raya, sin haber entendido nunca el papel que jugaron las potencias comunistas realmente existentes para moderar los peores impulsos del capitalismo e imperialismo occidentales, y habiendo percibido al comunismo como nada más que un mal absoluto, los anticomunistas de izquierda no anticiparon las derrotas que estaban por venir. Algunos de ellos todavía no lo entienden.